En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los jóvenes y niños a sus clases y hermano, hermana, salude a su hermano de la izquierda a derecha antes de sentarnos y prepararnos para la palabra del día de hoy. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a prepararnos, hermanos, para el tema del día de hoy. Ya llevamos meses estudiando lo que viene siendo la serie expositiva del Sermón del Monte. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con esta misma serie. Les voy a invitar que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. La semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos de este capítulo 6. Nuestro hermano Carlos nos estuvo exponiendo, hermanos, lo que tiene que ver con la caridad que debe de estar presente en cada uno de nosotros. Deberíamos de ser personas generosas, hermanos, con lo que Dios pone en nuestras manos. Pero el énfasis que vemos, hermanos, en esta escena es de que no deberíamos de dar con el afán de ser vistos por los hombres, pues ese era el comportamiento que nuestro Señor Jesucristo ataca en esos versículos, del versículo 1 al 4. Así que nosotros, hermanos, debemos de ser bondadosos, debemos de ser generosos con lo que Dios pone en nuestras manos, pero no hacerlo con el afán de que la gente nos vea. Hablábamos un poco de cómo en aquel entonces la gente lo hacía de una manera pública, y hoy en día podríamos aplicar que las redes sociales es esa plataforma pública donde muchas veces la gente puede usarlo para hasta cierto punto levantarse el cuello de lo que hacen para con Dios. No estoy diciendo que todas las personas que comparten eso tienen esa intención, pues incluso hay organizaciones que lo hacen con el afán de que el ver que ellos ayudan incite a otras personas a que hagan lo mismo. Pero de una manera personal nosotros sí tenemos que tener cuidado, hermanos, que lo hacemos como dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, como para Dios y no para el hombre, no para recibir el aplauso, no para recibir la admiración de los hombres, sino para recibir, más bien para darle la honra y la gloria a Dios a través de lo que nosotros hacemos. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con esta línea que hemos comenzado la semana pasada. Les voy a invitar que me acompañen en Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 5 en adelante. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo el tema Jesús y la oración. Mateo capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En estos 11 versículos que acabamos de leer, hermanos, nos encontramos con mucha información, mucha enseñanza, que no vamos a tener el tiempo para ver todo el día de hoy, así que lo vamos a estar viendo en parte esta semana y las próximas semanas. Pero de una manera resumida, hermanos, lo que estamos viendo en estos 11 versículos es una exhortación a no ser como los hipócritas, que hasta cierto punto viene siguiendo la misma línea de los versículos del 1 al 4. También se nos muestra de una manera resumida cómo no debemos de orar nosotros como cristianos. Y número 3, vemos el modelo y el ejemplo de la oración dada directamente por parte de nuestro Señor Jesucristo. Como lo menciono, no vamos a tener el tiempo, hermanos, para ver todo eso, pero vamos a comenzar a ver detalladamente desde el versículo 5
y ver hasta dónde nos permite nuestro Dios llegar en esta enseñanza. Regresemos al versículo 5, hermanos, para ahora sí ver de una manera detallada el propósito de la enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, que es importante resaltar, es que nuestro Señor Jesucristo está diciendo cuando ores, no, si es que llegan a orar, hagan esto. Se está dando por seguro, hermanos, de que la persona que pertenece al reino es una persona de oración. Recordemos el contexto, regresando al capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, en las bienaventuranzas, está describiendo, hermanos, al tipo de persona que pertenece al reino. Para cuando llegamos al capítulo 6, está hablando a la misma audiencia, y lo que vemos de una manera resaltada en el versículo 5 es que se está dando por seguro, hermanos, que el cristiano es una persona de oración. Una vez más, no está diciendo, si ustedes lleguen a orar, hagan esto. No está dando por seguro, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque nosotros, hermanos, tenemos que ser personas de oración. Hay un dicho, hermanos, que me llamó la atención, que dice, puede que sea más rápido hallar un hombre vivo que no respire que a un cristiano vivo que no ore. Una persona, hermanos, que se hace llamar cristiana y que es una persona que no tiene la oración como parte de su vida cotidiana, es una persona, hermanos, que está en un estado terrible en el ámbito espiritual. Una persona cristiana, hermanos, hay dos cosas sin las cuales no podemos vivir. La primera es la palabra de Dios y lo segundo viene siendo la oración. Al predicador conocido Charles Spurgeon le preguntaron que qué era más importante, si era más importante la palabra o la oración, y él respondió con una pregunta: ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Porque la palabra y la oración vienen siendo eso para el cristiano, hermano. Nosotros inhalamos la palabra de Dios y exhalamos nuestras peticiones para con Dios. Ambas son igual de importantes para nosotros y deben de ser, hermanos, deben de tener una prioridad demasiado alta en la vida de nosotros. Más adelante vamos a ver algunos detalles en relación a esto. Pero otra cosa que es importante mencionar, hermanos, que dice cuando oréis. Cuando nos vamos un poco a lo que viene siendo el contexto histórico, hermanos, del pueblo judío en aquel entonces, ellos tenían, hermanos, ciertas horas determinadas en el día en las cuales ellos normalmente oraban. Normalmente era a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Cuando se daban las 9 de la mañana, no importaba dónde estaban, ellos se presentaban en oración. Cuando se daban las 3 de la tarde, de la misma forma, ellos se presentaban en oración. Sin perder Mateo capítulo 6, porque vamos a continuar viendo los detalles, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. Hechos, capítulo 3, versículo 1, aquí vemos este ejemplo. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora, ¿cuál hora? Novena, la de la oración. El pueblo judío, hermanos, como parte de su tradición, tenían estas horas determinadas. El tiempo que se daban las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, no importaba dónde estaban, ellos se presentaban en oración delante de Dios. Una tradición que se puede decir hasta cierto punto el día de hoy sigue siendo practicada por el judaísmo de una manera religiosa. Ciertas horas determinadas del día, ellos se presentan en oración para con nuestro Dios. Nosotros no hacemos eso y ahorita vamos a entender el por qué. Pero en segundo lugar, hermanos, en este versículo 6, se nos exhorta, hermanos, a no ser como los hipócritas. Una vez más, la semana pasada estuvimos aprendiendo, hermanos, acerca del comportamiento hipócrita en relación al ser generosos con nuestras cosas. En este caso, hermanos, se continúa la misma línea de una exhortación a no ser como los hipócritas, pero en el contexto de la oración. ¿Por qué? Porque la hipocresía, hermanos, se puede manifestar en todos los ámbitos. En esta mañana vamos a estar aprendiendo, hermanos, los comportamientos hipócritas en el tiempo de nuestra oración. Una vez más, como lo hemos compartido en toda esta enseñanza y lo vamos a continuar compartiendo, hermanos, toda la información que nosotros compartimos directamente de la Escritura, hermanos, no es para que examinemos al hermano de la derecha o la hermana de la izquierda, es para que nos examinemos a nosotros mismos, que sea la palabra de Dios como un espejo que nos muestre la condición en la que nosotros nos encontramos, para que si encontramos alguna deficiencia, seamos nosotros, hermanos, los que estamos tratando con esas cosas y no tratando de resolver
de qué manera mi prójimo, mi hermano, mi hermana se está comportando de una manera hipócrita. Eso es algo personal. Pero ahora vemos, hermanos, y surge la siguiente pregunta: ¿qué hacían los hipócritas en aquel entonces cuando se presentaban delante de Dios con sus oraciones? Dice la palabra de Dios: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta postura, hermanos, de orar de pie, de la misma forma era una práctica antigua. Tanto los judíos como la iglesia primitiva era primordialmente la manera en que se presentaban delante de Dios en sus oraciones, lo hacían de pie, pero está claro, hermanos, que esta postura abría las puertas a la ostentación. No quiere decir, hermanos, que todas las personas que oran de pie son unos hipócritas, para que no pensemos de esa manera, porque hay gente que ha tomado este versículo, lo ha sacado de contexto para enseñar que el cristiano no debe de orar de pie, porque los fariseos y los escribas de esa manera oraban. Pero recordemos, hermanos, que lo que Jesús está atacando no es lo exterior, sino lo interior. Nuestro Señor Jesucristo podía en aquel entonces, de la misma forma que puede hoy en día, ver de una manera clara y transparente, hermanos, las actitudes que nosotros muchas veces incluso queremos esconder. Y Jesús podía ver claramente, hermanos, que estos fariseos que oraban de pie lo hacían con una hipocresía en su corazón, con el afán de ser vistos por la gente, y que hasta cierto punto dijeran: wow, qué santos, míralos cómo oran, qué gran siervos de Dios son. Ve qué tan elocuentes se presentan delante de Dios. Ese era el propósito, hermanos, por el cual ellos oraban. Pero notemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no está atacando el orar en pie, y tampoco, hermanos, está atacando el orar en público. Muchos de ustedes, hermanos, saben que cada viernes nosotros en esta iglesia tenemos nuestra noche de oración. Cada viernes a las 7:30 nos reunimos como cuerpo de Dios, como iglesia de Dios, para presentar nuestras peticiones. Y lo hacemos hasta cierto punto de una manera pública nosotros como iglesia. Es un mandato que nosotros tenemos como parte de Dios, hermanos, que la iglesia se una en oración. Una iglesia, hermanos, que no ora es una iglesia muerta. Pero nosotros no debemos de verlo también de la misma forma que cualquier persona que ora en público es una persona hipócrita. Recordemos una vez más, hermanos, lo que Jesús está atacando es lo interior. Estos fariseos y escribas estaban orando en público, estaban orando de pie, pero con el propósito específico de que la gente los viera y que se maravillaran de sus palabrerías que repetían, posiblemente de la postura que ponían en las calles. Recordemos que cuando se daban las 9 o las 3 de la tarde, donde estaban, se presentaban en oración, mayormente en las plazas públicas, en las esquinas de las calles, y cuando eso pasaba se presentaban delante de Dios, pero lo hacían para que la gente los viera, para que la gente dijera: oh, wow, qué gran orador es este hermano, ve qué santo es, ve con cuánta elocuencia se presenta delante de Dios. Y eso era lo que alimentaba su deseo de orar a Dios de una manera pública. No era tener la comunicación sincera con Dios, sino que era que la gente los viera. Se puede decir que el propósito principal de ellos era alimentar el ego y el orgullo que estaba dentro de su corazón. Y esa es la parte, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de cuidar. En la palabra de Dios vemos muchos ejemplos, pero uno que resalta es el mismo de un fariseo, tal como lo vemos en Lucas capítulo 18, versículo 11. Lucas capítulo 18, versículo 11, dice la palabra de Dios: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cuál era el problema de este fariseo? El orgullo. El orgullo, la vanagloria. Él, cuando se presentaba delante de Dios, se creía lo mejor del mundo, se creía que no tenía ninguna necesidad, se creía que no tenía ninguna falta, incluso usaba su tiempo de oración para echarle al pobre publicano. Gracias, Dios, porque yo no soy pecador, yo no soy adúltero, ni aún como este miserable publicano. ¿Cuál era el problema que se refleja en el corazón de este fariseo? El orgullo y la vanagloria, que es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo está atacando en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y dice la palabra de Dios más adelante, dice: porque ellos aman, regresando a Mateo capítulo 6, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres.
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa que los fariseos y escribas recibían al hacer sus oraciones públicas, hacerlas de pie con el afán de que la gente los viera? Su recompensa era la admiración de los hombres. Hasta ahí llegaba su recompensa. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, básicamente lo que está diciendo, estos hipócritas están buscando la admiración de los hombres y esa es la única recompensa que van a recibir. Esa es la única recompensa que van a recibir. Nosotros, hermanos, tenemos que analizar el propósito de nuestras oraciones. ¿Por qué oramos lo que oramos y por qué presentamos las peticiones de la manera en que las presentamos? Porque si nosotros hacemos lo mismo, hermanos, que nos gusta, hincarnos, arrodillarnos, pararnos, etcétera. Un corazón orgulloso, hermano, se puede manifestar, no importa si la persona está hincada, parada, sentada, el corazón orgulloso se puede manifestar de cualquier forma, pero si nosotros oramos con el mismo propósito, hermanos, nuestra recompensa no va a ser más que la miserable admiración de los hombres. Esa era la recompensa de los fariseos en aquel entonces. Ellos no anhelaban tener una comunicación directa, genuina con Dios. Ellos querían que los hombres los vieran y como ese era lo que ellos buscaban, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, eso es lo único que ellos van a recibir. Esa es su recompensa. Nosotros sabemos, hermanos, que nosotros recibimos muchas cosas cuando nos presentamos delante de Dios a través de nuestras oraciones, pero tenemos que asegurarnos, hermanos, que el momento que lo hacemos lo estamos haciendo con un corazón genuino, humilde, y ese corazón es el que dice la palabra de Dios que a nuestro Dios no va a despreciar y nuestro Dios va a suplir las necesidades que nosotros tenemos el momento que nos presentamos delante de Dios con nuestras oraciones. ¿Qué es lo que vemos hasta este punto entonces, hermanos? Que los fariseos hipócritamente oraban en público para ser vistos por los hombres y que de acuerdo a la tradición judía, hermanos, también lo hacían religiosamente. Ellos no importaban qué estaban haciendo a cierta hora, de una manera religiosa, de una manera rutinaria, se presentaban delante de Dios simplemente porque la hora de la oración les llegó. ¿Quiere decir que es malo que nosotros apartemos un determinado horario para presentarnos delante de Dios? Claro que no. Pero si nosotros lo hacemos de una manera rutinaria, hermanos, estamos cayendo en la misma religiosidad de los fariseos y los escribas. Para empezar, hermanos, nosotros como cristianos, regresando a lo que mencionaba al principio, hermanos, no podemos vivir sin la palabra de Dios y la oración. Y hay más que suficientes versículos, hermanos, que la palabra de Dios nos proporciona que el cristiano, hermanos, debe de estar orando en todo tiempo. Si nosotros somos el tipo de persona, hermanos, que solamente oramos los viernes que venimos a la iglesia, los domingos o los miércoles, lo único que está reflejando, hermanos, es el estado espiritual que tenemos delante de nuestro Dios. Un comportamiento, hermanos, hasta cierto punto altanero. No lo podemos expresar posiblemente con palabras, hermanos, pero realmente lo que presentamos delante de Dios cuando no nos presentamos diariamente con nuestras oraciones es de que pues Dios, yo te necesito el viernes, pero hoy que es jueves, hoy no te necesito y como no te necesito, no voy a buscar tu bendición, no voy a buscar tu protección porque yo puedo cuidarme a mí mismo, Dios. Ninguno de nosotros se presenta con esas palabras con Dios, pero es lo que presentamos, hermanos, cuando no oramos a nuestro Dios al despertarnos, al amanecer, todas esas cosas es lo que nosotros presentamos. Que no necesitamos la ayuda de Dios, que tenemos la suficiente fuerza, el suficiente conocimiento para seguir nuestro día sin la ayuda de nuestro Dios. El cristiano, hermanos, no puede vivir sin la oración continua. Veamos algunos versículos, hermanos, que nos hablan acerca de esto, para que si nosotros somos el tipo de persona, el tipo de cristiano, que ora de vez en cuando, hermanos, lo único que muestra es la pobreza, la enfermedad espiritual que está presente en la vida de la persona y en el peor de los casos, una persona que tristemente posiblemente no conoce a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18, acompáñenme para allá. Efesios capítulo 6, versículo 18, orando, como dice la siguiente palabra, en todo tiempo. No dice orando los domingos, orando los viernes, sino orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16.
Dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El cristiano, hermanos, ora en todo tiempo. Nosotros, hermanos, no tenemos que estar hincados para orar. Nosotros no tenemos que tener los ojos cerrados para orar. Orar, hermanos, es simplemente tener comunicación con nuestro Creador. Y eso, hermanos, se puede llevar en cualquier lugar y en todo tiempo. Usted es el tipo de persona, hermanos, que se despierta, inmediatamente damos gracias a Dios. Va camino a su trabajo, va manejando, Señor, llévame con bien, tráeme con bien, gracias por este nuevo día. Ingerimos los sagrados alimentos, Dios, gracias por estos alimentos, bendícelos. Y en todo tiempo, hermanos, estamos reconociendo de que Dios está presente y tomándolo en cuenta en nuestra comunicación. Eso es, hermanos, orad sin cesar. No significa, hermanos, que nos vamos a hincar, no significa que vamos a cerrar los ojos cuando estamos en el tráfico del 25 porque nos vamos a matar, pero significa, hermanos, que reconocemos que nuestro Dios es omnipresente y que nuestro Dios está al lado de nosotros. Eso es estar conscientes y orad sin cesar. Dios, gracias porque hoy me permitiste hacer esto. Dios, tengo esta junta en mi trabajo, por favor ayúdame. Dios esto, Dios lo otro. Eso, hermanos, es tener una comunicación constante para con nuestro Dios. Y el cristiano, hermanos, el hijo de Dios, la hija de Dios, no puede vivir, hermanos, sin la oración. Nosotros en todo tiempo, hermanos, debemos de estarnos presentando delante de Dios con nuestras oraciones. Pero continuamos leyendo, hermanos, en el versículo 6 de Mateo capítulo 6. Porque vemos algunos otros detalles. Dice la palabra de Dios, versículo 6, mas tú, cuando ores, una vez más está dando por seguro que el cristiano ora, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El aposento que vemos mencionado, hermanos, se le conocía como el tamellón. Y este lugar, hermanos, podía ser cualquier tipo de cuarto pequeño o cámara, incluso un lugar de almacenaje. Tales lugares, hermanos, tamellones, normalmente se usaban en los hogares o lugares para almacenar los lugares más valiosos que esa persona tenía. Y la idea que se está presentando en el versículo 6, hermanos, es de que nosotros de la misma forma debemos de apartar un tiempo donde sí estamos separados de todo, separados de todos, y estamos dedicando un tiempo, hermanos, en intimidad con nuestro Dios. Pero también de la misma forma nos está diciendo, si nosotros somos el tipo de personas que oramos públicamente para ser vistos por los hombres, mejor escóndete para que nadie te vea. Tiene una doble aplicación en el versículo 6. Si nosotros reconocemos, hermanos, que oramos a Dios públicamente para que la gente nos vea, para que la gente halague las palabras que usamos, mejor escondámonos donde nadie nos vea, donde nadie nos escuche, hasta que tratemos con ese comportamiento. Pero también, hermanos, nos deja saber, hermanos, que el cristiano también debe de apartar un tiempo en el cual se aparta absolutamente de todo para platicar con su Señor. Usted, hermano, hermana, lleva a cabo ese comportamiento donde tenemos un lugar en nuestro hogar donde nos apartamos de todo, de la familia, para pasar un tiempo en la intimidad con nuestro Dios. Esa es la idea, hermanos, que se está presentando en el versículo 6. Nosotros de la misma forma, hermanos, debemos de apartar un tiempo para pasar tiempo en comunión con nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, es cuando estamos a solas, uno a uno con nuestro Señor Jesucristo, que es cuando Él da respuestas a muchas de nuestras oraciones. Y no estoy diciendo que eso es una fórmula y que solamente Dios va a responder cuando hacemos eso, pero sí, hermanos, que nuestro Dios sí anhela y quiere tener esa comunicación íntima con sus hijos. Cada uno de nosotros anhelamos lo mismo, hermanos. Deberíamos. El mejor ejemplo que tenemos en toda la palabra de Dios, hermanos, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en más de una ocasión se apartaba absolutamente de todo para tener comunicación en privado con su Padre a través de la oración. Y ese ejemplo, hermanos, nosotros lo debemos de seguir. Quiero compartirles estos ejemplos, hermanos, para que
lo tomemos de tal manera y podamos imitar, tal como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, hablando de nuestro Señor Jesús, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, como dice el versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? Y oraba. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el Dios creador del universo, estando en su humanidad, pues la palabra de Dios nos enseña que él se despojó de su trono, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, vino a esta tierra, estando en esa condición de hombre, pero limpio y sin pecado. Él reconocía la gran necesidad de oración y nos muestra esta escena, hermanos, que él se apartaba de las multitudes, se apartaba de sus discípulos a lugares desiertos para pasar tiempo a solas con el Padre. Esa es una cosa, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de estar imitando. Apartarnos de todo, hermanos, apartarnos de las noticias, apartarnos de todo lo que está pasando alrededor de nosotros y pasar tiempo, hermanos, en la intimidad con nuestro Padre. En el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22, vemos otro ejemplo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, como dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Cómo oró? Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se apartaba de todo en dados casos para pasar ese tiempo en intimidad con el Padre. Vemos aquella escena cuando ya se había llegado el tiempo por el cual él vino a esta tierra, que dice la palabra de Dios que subió al monte, y estando ahí le dijo a algunos de sus discípulos que lo esperaran. Notemos que no les dijo: vengan conmigo, acompáñenme que yo voy a orar. No, él necesitaba, hermanos, ese tiempo a solas con el Padre. Y regresa y ve la triste escena, que los encontró como los encontró, durmiendo. Y les dijo: ¿no pudieron estar velando conmigo por unas horas? Pero ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Se apartó de todo. Nosotros, hermanos, muchas veces no oramos como debemos de orar, porque nuestra cabeza está muy llena de las noticias que vemos. Nuestra cabeza está muy llena de las preocupaciones de la vida cotidiana. Cuando lo que nuestro Señor Jesucristo espera, hermanos, es que nos abandonemos de todo eso, nos despojemos de toda carga, de todo cansancio, lo pongamos a los pies del Señor y pasemos tiempo en intimidad con Él, hermanos. Si usted, hermano, hermana, no está pasando tiempo en intimidad con nuestro Señor, estamos perdiendo muchas bendiciones, hermanos. Y si nosotros no oramos constantemente como la palabra de Dios nos enseña, lo único que estamos presentando delante de Dios es un corazón altanero, un corazón soberbio de que: Dios, yo no te necesito todos los días. Ay, cuando me encuentre con un problema, ahí te aviso, Señor. Pero mientras todo esté bien, ahí luego te marco. Hermanos, el Hijo de Dios, la hija de Dios no puede vivir de tal manera. Nosotros debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, hermanos. Si nosotros no tenemos problemas, hermanos, oremos para darle gracias a Dios. Si nosotros tenemos conocimiento de los problemas que un hermano o hermana está pasando, presentémonos delante de Dios y oremos por esa persona. Cuando nosotros, hermanos, se nos viene a la mente cualquier persona, no es para que nos acordemos de los chismes que dijeron de esa persona, sino para que oremos por ellos. Dios está poniendo esa responsabilidad, hermanos, que nosotros oremos por esas personas. Ustedes saben perfectamente, hermanos, que la cajita que está ahí atrás es para que ustedes pongan sus peticiones y nosotros vamos a estar orando por esas peticiones. Pero, hermanos, les digo con todo respeto, si ustedes no están orando por esa petición, mejor ni pongan ningún papel.
Mejor ni lo pongan, hermanos. Porque si ustedes están poniendo un papel ahí, hermanos, es porque ustedes también están orando por esa petición. No es la idea de que pues ya lo voy a pasar, que la iglesia se encargue, no. Ustedes también tienen que estar orando. Y si no oran ustedes, hermanos, mejor ni pongan ningún papelito. Pero el cristiano, hermanos, debe de estar orando en todo tiempo. Si verdaderamente reconocemos, hermanos, nuestra gran necesidad de Dios, no vamos a poder continuar nuestro día sin antes presentarnos delante de Dios. Y lo hacemos con la actitud correcta, hermanos. Lo hacemos con un corazón humilde, reconociendo que nada somos, reconociendo la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si reconocemos nuestra pobreza de espíritu, no vamos a poder hacer otra cosa, hermanos, más que presentarnos delante de Dios y pedirle ayuda. Los fariseos en aquel entonces, hermanos, oraban de una manera pública para que la gente los viera. Pero el propósito principal era el orgullo y ego que había dentro de ellos. Si ellos estuvieran hoy en día, probablemente, aparte de orar en lugares públicos, orarían de una manera altanera como mucha gente lo hace hoy en día. Hermano, hermana, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos presentamos delante de Dios. Cuidado, hermanos, de andarle declarando y decretando que Dios siga las órdenes que nosotros le damos. Dios no es nuestro criado, hermanos. Nosotros somos los siervos del Señor. Y los fariseos en aquel entonces oraban de una manera altanera, orgullosa, como mucha gente hoy también ora hoy en día. Yo declaro que las bendiciones vienen sobre tu vida. ¿Y quién te dijo? ¿Qué tal que Dios está tratando con esa persona? Yo declaro que esto se hace. Yo decreto que... Tranquilo, ¿quién eres tú para orar de esa manera? El mismo Señor Jesucristo, creador del cielo, dijo: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Quién nos creemos nosotros para presentarnos delante de Dios con ese comportamiento, hermanos? Es un corazón altanero, hermanos, y lamentablemente, hermanos, mucha gente lo hace por falta de conocimiento. Pero hermano, hermana, si nosotros tenemos esa mala práctica de orar, que parece más que nada hechizos que estamos echando, pidámosle perdón a Dios y presentémonos de una manera humilde, hermanos. Señor, estoy atravesando por este problema, pero tu palabra me enseña que a los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien. Si es tu voluntad que yo esté en este problema, solamente dame las fuerzas. No, yo declaro que el problema se va de mi vida. Vamos a seguir declarando, hermanos, pero no va a pasar absolutamente nada. El soberano es Dios, no nosotros. Él es, hermanos, el que tiene la última palabra. Dice la palabra de Dios: ¿quién puede detener su mano y preguntarle qué haces? ¿Quién de nosotros, hermanos, puede detener la mano de Dios? Y Dios, se me hace que aquí le estás haciendo muy exagerado, Dios. Mejor hazle así. ¿Quién de nosotros puede hacer eso para con nuestro Dios? Ninguno, hermanos. Cuando nos presentemos delante de Dios con nuestras oraciones, hermanos, hagámoslo de una manera humilde. Se me viene a la mente Santiago capítulo 4, si lo pueden poner en la pantalla, porque no lo traigo aquí apuntado. Versículo, me parece que es el versículo 13 en adelante, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 13. Y veamos lo que dice este versículo, hermanos, si nosotros tenemos ese horrible comportamiento de orar de esa manera. Dice la palabra de Dios: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Yo declaro que la semana que entra voy a hacer esto. Yo decreto que el próximo mes voy a hacer esto. Y vean lo que dice el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Nosotros estamos decretando para la próxima semana y probablemente el día siguiente Dios te llama a su presencia. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais de decir, cómo nos debemos de presentar delante de Dios: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso, hermanos, es orar con humildad. Si el Señor quiere, voy a hacer esto. Si el Señor permite, si el Señor da licencia, el Señor va a permitir que yo haga esto o haga el otro. Pero no presentarnos, hermanos, de una manera altanera, orgullosa, con un ego muy elevado delante de nuestro Dios, porque nosotros no estamos en ninguna posición, hermanos, de hacer eso delante de nuestro Dios. Nos presentamos de una manera humilde, reconociendo que Él es el Dios del cielo y la tierra. Y también reconocemos, hermanos, que nuestro Dios en todo lugar está. Porque reconocemos, hermanos, el consejo de la palabra de Dios es que deberíamos de apartar un tiempo, hermanos, para orar en privado. Pero no significa que Dios no nos va a escuchar si oramos en público. Porque de la misma forma, gente puede pensar de tal manera. Si una cosa tenemos en claro, hermanos, en relación a las cualidades de nuestro Dios, es que nuestro Dios es omnipresente, hermano.
No tienes que esperarte a venir a la iglesia para presentarte delante de Dios, en tu carro, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que estés, preséntate delante de Dios, porque Dios en todo lugar está. De hecho, hermanos, aunque quisiéramos, no hay absolutamente ningún lugar que podemos huir de su presencia. Decía el salmista en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No importa dónde nos vayamos, hermanos, dónde nos queramos esconder, Dios está presente en cualquier lugar. Y lo que Él está esperando, hermanos, es la comunicación con su Hijo. Es la comunicación con su novia, hermanos. Leí un post hace poco que me hizo reflexionar un poco, que dijo que si Jesucristo tuviera algo que reprocharle a su novia, es que su novia no platica con Él. Nosotros somos la novia de Cristo, hermanos. ¿Qué tanto platicamos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto le conocemos, hermanos? Es una paradoja, hermanos, el decir que amamos a Cristo, pero no queremos pasar tiempo con Él. Usted se imagina, hermano, hermana, que está casado, que espero que vengan al congreso, que usted diga, yo amo a mi esposa, pero necesito unas vacaciones de 3 años sin ella. ¿Qué tipo de amor tenemos para con ella? Y muchas veces, hermanos, decimos amar a Dios, pero no pasamos tiempo con Él. Y Cristo, hermanos, está esperando. ¿Ya intentaste todo? A ver a qué horas ahora sí vas a presentarte delante de mí. Y lo vemos, hermanos, tristemente muchas veces como el 911. Nuestro Dios no es el 911, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, que viene a la iglesia solamente porque tienen problemas, y el momento que Dios les ayuda en ese problema, se desaparecen. Y por eso muchas veces, hermanos, nos permite que nos quedemos en tales problemas. A través de todo Él es el soberano, hermanos. Si a Dios le place mantenernos en ese problema hasta que nos llame a su presencia, gloria a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Tenemos la confianza en eso, hermanos? ¿Tenemos el conocimiento de que nuestro Dios absolutamente tiene todo el control? Porque si ese es el caso, hermanos, no importa lo que estemos pasando, vamos a vivir confiados y nos vamos a presentar delante de Él en oración. Mateo capítulo 5, versículo 7. Cuando Dios es realmente la audiencia de nuestra oración, hermanos, tendremos la recompensa que solamente Él puede ofrecer. En estos versículos no nos proporciona detalles de qué manera o qué es lo que Dios va a dar como recompensa a las personas que verdaderamente, humildemente se presentan delante de Él con oración, pero podemos tener la certeza, hermanos, de que Dios tiene bendiciones reservadas para aquellas personas que tienen una comunión constante con Él. Mateo capítulo 5, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta práctica, hermanos, era muy común en aquel entonces, en el paganismo que existía en aquel entonces. Ellos creían, hermanos, que si ellos repetían ciertas palabras de una manera constante, sus dioses los iban a escuchar. Y podemos decir el paganismo en aquel entonces, pero sabemos que hoy en día la iglesia tradicional es la manera en que se presenta en relación a la instrucción de la oración. Incluso lo que vamos a estar viendo las próximas semanas, el Padre Nuestro, lo repiten 5, 20, 100 veces, depende de qué tan grande es el pecado. Pero hermanos, eso es palabrería que no tiene ningún sentido. En aquel entonces, hermanos, lo que estaba pasando es que el pueblo estaba adoptando prácticas del paganismo, que era la repetidera de palabras, hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 19, recordamos aquella escena cuando Pablo va a Éfeso. Dice la palabra de Dios que en el lugar de Éfeso, ¿cuál era la diosa que reinaba ese lugar? La reina Diana. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue y comenzó a predicar en contra de la idolatría, pues había ciertos vendedores ambulantes que hacían sus figurillas de la diosa Diana. Y cuando el apóstol Pablo comienza a predicar en contra de la idolatría, ellos se enojaron y se fueron en contra de Pablo porque les estaba afectando el negocio. Pero después que eso acontece, dice la palabra de Dios que se juntó la mayoría del pueblo de Éfeso en contra de Pablo. Y dice el versículo 34, Hechos capítulo 19, versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, 2 horas, hermanos, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, por 2 horas. Porque ellos pensaban que la repetidera de palabras iba a hacer que su diosa Diana los escuchara y hasta cierto punto le diera su merecido a Pablo. Esa repetidera de palabras, hermanos, era una práctica del paganismo en aquel entonces, y ellos pensaban que por repetirlo de la misma forma Dios los iba a escuchar, o le iban a torcer la mano a Dios. Ya lo repetí 100 veces, ahora te toca hacerlo. Y hoy en día mucha gente, hermanos, por falta de conocimiento adopta estas prácticas del paganismo,
Pero déjeme decirle, hermano, hermana, que Dios, cuando nosotros oramos, no espera ninguna repetidera. Dios no espera palabras elocuentes. Lo que Dios espera es un corazón sincero, que nos presentemos tal y como estamos, con nuestras deficiencias, necesidades, debilidades delante de Dios. Pues a fin de cuentas, hermanos, delante de Dios estamos completamente desnudos. No hay nada que podamos ocultar. Esta palabra, hermanos, vanas repeticiones, viene de una palabra griega que es la palabra batalogeo. Y esta palabra, hermanos, lo que implica es una imitación de sonidos con parloteo sin sentido alguno. Esa es la palabra que se usó en el libro de Mateo capítulo 6. En otras palabras, son parloterías lo que están haciendo cuando se ponen a repetir palabras. Y mucha gente, hermanos, de una manera mística, han adoptado esa práctica de que pues voy a leer el Salmo 23 15 veces y ya Dios me va a ayudar. Hermanos, nosotros no deberíamos de estar orando de esa manera, repitiendo palabras que muchas veces ni entendemos el significado, pero debemos de orar de una manera sincera, hermanos, reconociendo, hermanos, que lo que Dios busca es la sinceridad de nuestro corazón. Que verdaderamente reconozcamos, hermanos, la condición en la que nos encontramos delante del Creador del universo, que reconozcamos nuestra necesidad, pero lo más importante de todo, hermanos, con un corazón sincero, anhelarlo verdaderamente, tal como nos muestra la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, acompáñenme para allá. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no dejó el modelo de oración como lo vemos en el capítulo 6 de Mateo para que nosotros lo repitamos X número de veces, sino para que veamos el modelo y el orden en que una persona debe de orar. No vamos a entrar en eso en este día, pero en las próximas semanas vamos a estar viendo eso de una manera detallada. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios espera de nosotros al momento de presentarnos con nuestras oraciones, que lo busquemos de todo vuestro corazón. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cristo busca sinceridad de nuestro corazón, hermanos, no palabrerías repetidas que no tienen ningún sentido. Que seamos sinceros, hermanos, en lo que nosotros verdaderamente reconocemos que somos delante de Él, hermanos. Reconozcamos, hermanos, o nos acordamos de aquella escena, hermanos, de cuando Dios le pregunta a Pedro si Pedro lo amaba. Les presento esta escena, hermanos, porque muchas veces pensamos que hay ciertas cosas que podemos ocultar delante de Dios y no las presentamos delante de Dios porque pensamos, pues si no lo presento a lo mejor Dios no se va a dar cuenta. Pero veamos esa escena en Juan capítulo 21, versículo 17. Al entender esto, hermano, nos va a ayudar a que nosotros seamos completamente abiertos, genuinos, sinceros, el momento de presentarnos delante de Dios con nuestras oraciones. Juan capítulo 21, versículo 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, ¿qué fue lo que le respondió Pedro? Tú lo sabes todo. Hermano, hermana, Dios lo sabe todo. Dios sabe por el problema que tú estás pasando. Dios sabe las necesidades que tú tienes en tu alma. Dios sabe las necesidades que tienes en tu cuerpo. Dios lo sabe absolutamente todo. No lo tratemos de ocultar delante de Dios. En vez de lo ocultamos delante de los hombres y está bien si no tenemos la confianza de platicarlo con ellos. Muchas veces estamos quebrantados, estamos en agonía por un problema que estamos atravesando y nos preguntan: ¿cómo está, hermano? En victoria, gloria a Dios. ¿Está bien? Bueno, no está bien, pero que con Dios, hermanos, no hagamos eso. Derramar nuestro corazón verdaderamente como estamos delante de Dios, con un corazón sincero, hermanos. Tampoco significa, hermanos, que Dios está en contra de que nosotros presentemos la misma petición de una manera repetida. No. Lo que Dios está atacando una vez más es la repetición de palabrerías vanas. Pero no significa, hermanos, que nosotros debemos de presentar una petición a Dios y dejarlo en el olvido. No. La palabra de Dios nos proporciona detalles y ejemplos, hermanos, de que nosotros debemos de ser persistentes en nuestras oraciones. Padre de familia, madre de familia, no dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tus matrimonios. No importa que oraste 1560 veces, continúa orando. La palabra de Dios nos proporciona, hermanos, el detalle que vemos en el libro de Lucas capítulo 18. Vayamos para allá para ver este ejemplo de la persistencia en la oración, para que entendamos, hermanos, que nuestro Dios no está atacando la consistencia en nuestra oración, sino lo que está atacando es la repetidera de palabras.
Lucas capítulo 18. Versículo 1 dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de, ¿cómo dice? Orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo, como dice, de continuo, repetidamente, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuántas veces? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta escena, hermanos, estamos viendo cómo nuestro Dios apoya y espera que nosotros, hermanos, presentemos nuestras peticiones de una manera repetida. No la repetidera de palabras, de una manera ya memorizada, pero sí la repetición de nuestras peticiones. Dios, yo sé que ya te he pedido por mi hermana por años, pero por favor, Dios, revélate a ella. Pon personas que le hablen de ti. Y continuamos orando, hermanos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando esa persona, situación, circunstancia venga a tu mente, hermano, hermana, donde quiera que estés, ora a Dios. Vamos manejando, Señor, tú conoces lo que está pasando a mi hermano. Por favor, ayúdale, bendícele, revélate a su vida. Y comenzamos a orar, hermanos, sin cesar, donde quiera que estemos, pero de una manera sincera y humilde. Continuamos leyendo en el versículo 8 de Mateo capítulo 6. Dice la palabra de Dios, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Semejantes a quién? A los fariseos y escribas. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No sean como ellos. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nosotros no cometamos el grave error de ser como los fariseos. No vamos a ser como los fariseos al tiempo de orar, al ser generosos con nuestras pertenencias. Y en la gran lista de las otras cosas que hemos visto, hermanos, debemos de ser diferentes a ellos. Recordemos las predicaciones de algunas semanas, hermanos, de lo que nosotros somos que ellos no pueden ser. Nosotros somos, de acuerdo a la palabra de Dios, la luz del mundo. Nosotros somos, de acuerdo a la palabra de Dios, la sal de la tierra. Nosotros somos, de acuerdo a la palabra de Dios, pobres en espíritu, mansos, pacificadores, limpios de corazón. La lista continúa. El punto que vemos resaltado aquí, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo una vez más está diciendo, debe de haber una diferencia entre ustedes y los de allá afuera. En este caso específico, debe de haber una diferencia en la manera que se presentan con sus oraciones en ustedes y los de allá afuera. Nosotros no nos vamos a presentar delante de Dios con palabrerías repetidas, sino que nos vamos a presentar con un corazón genuino, humilde, reconociendo la gran necesidad que tenemos delante de Dios y hacerlo lo mejor posible. Debe de haber una diferencia, hermanos, entre nosotros y el mundo en todos los aspectos de nuestra vida. Una persona del mundo no puede ser un esposo que un hijo de Dios es. Una madre no puede ser la misma que una persona perdida a una persona que conoce a Cristo. Hay una diferencia, hermanos. Y en el caso de la oración, debe de haber una diferencia en nosotros de la manera en que nos presentamos delante de Dios con nuestras oraciones. No lo vamos a hacer de una manera religiosa. Ya se dieron las 3 de la tarde, lo tengo que hacer, pues ya lo voy a hacer. Dios, gracias, amén. No, lo vamos a hacer de nuestro corazón, hermanos. Muchas veces estamos tan cansados que pues ya estamos ahí orando antes de dormirnos. Dios, gracias por esto, y ya cuando menos nos dimos cuenta ya quedamos todos dormidos. Muchas veces, hermanos, tenemos todas nuestras fuerzas para nuestros trabajos. Tenemos todas nuestras fuerzas para este mundo, pero a nuestro Dios le queremos dar las obras. Cuando el pueblo de Israel se presentó delante de él y Dios los exhortó, porque les presentaban el animal cojo, el animal enfermo, ellos pensaban que no había ningún problema. Jehová les dijo, si no hay ningún problema, ¿por qué no lo presentan para sus príncipes? Y muchas veces, hermano, nosotros lo queremos aplicar en lo material, pero lo más importante, que es lo interno, hermano, lo estamos viviendo. Damos todas las fuerzas a nuestro trabajo y para Dios le queremos dar las obras.
cuando a Dios, hermano, le deberíamos de dar las primicias. Que nos acabamos de levantar y estamos lo más productivamente posible. Dios, gracias, y pasamos tiempo con nuestro Señor. No las obras. Híjole, Dios, hoy estuve muy ocupado, me sobraron 2 minutos, pues ahí tómalos o déjalos. No, hermanos, debemos reconocer la gran necesidad que tenemos de nuestro Dios y presentarnos humildes y sinceros delante de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios, hermanos, no tiene que ser acosado ni halagado verbalmente. No le tenemos que hacer la barba, hermanos. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Pero Dios sí espera, hermanos, que nosotros pidamos, hermanos, de una manera repetida y constante, y que estemos presentando nuestras debilidades delante de nuestro Dios. El propósito de la oración, hermanos, no es persuadir a Dios o informarle, sino ir delante de Él con sinceridad, propósito, conciencia y devoción. Y tengamos la confianza, hermanos, que si lo hacemos de tal manera, Él lo hará. La palabra de Dios nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que va a pasar vendrán por añadidura. Lo que Dios espera muchas veces, hermanos, es que verdaderamente le busquemos con un corazón sincero. Que le busquemos por lo que Él es y no por lo que Él ofrece. Es el problema tan grande de hoy en día del evangelio que está siendo predicado en muchos lugares. Presentan lo que Dios ofrece y no lo que Dios es. Ve a Dios porque Dios te va a dar salud. Ve a Dios porque Dios te va a dar bendición. Ve a Dios porque te va a dar esto. Y si Dios no te quiere dar nada de eso, hay que buscar a Dios por lo que Él es, hermanos, no por lo que Él nos ofrece. Y si buscamos a Dios por lo que Él es, si buscamos a Dios, si buscamos su reino y su justicia, las demás cosas ni las tenemos que buscar. La promesa que vimos en el libro de Deuteronomio: y estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Cuando nosotros nos encargamos, hermanos, de buscar a Dios por lo que Él es, téngalo por seguro, hermano, hermana, que Dios se va a encargar del resto. Y no estoy diciendo, hermanos, que no vamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios en nuestras necesidades, no. Pero sí estoy diciendo que nuestra oración no puede ser una oración de pedir, 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 pedir. Y eso lo vamos a aprender de una manera detallada las próximas semanas. En esta tarde, hermanos, o en esta mañana solamente aprendemos, hermanos, el comportamiento hipócrita y la manera que nosotros no nos deberíamos de presentar en nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si nosotros, hermanos, sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, vamos a tener la convicción, hermanos, de que las peticiones que nosotros presentamos, de acuerdo a su perfecta voluntad, Dios las va a escuchar. Así que, si en esta tarde, hermanos, nos vamos con algo ya para terminar, que sea, hermanos, las cosas que nosotros no debemos de hacer al momento de presentarnos delante de Dios con nuestras oraciones. No hacerlo, hermanos, por ser vistos por los hombres. No hacerlo, hermanos, con la voz más alta, con el afán de que la gente escuche: híjoles, hermano, cómo ora, estar bien fuerte espiritualmente. Hacerlo, hermanos, porque queremos ser sinceros con nuestro Dios. Hacerlo, hermanos, porque reconocemos la gran necesidad que tenemos para con nuestro Dios. Que reconocemos, hermanos, que separados de Dios, como Él mismo dijo, nada podemos hacer. Estamos completamente perdidos, hermanos, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 13. A través de las oraciones y peticiones que nosotros presentamos, hermanos, el nombre de nuestro Padre Santo es glorificado. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Y para qué Dios hará eso? Dice la palabra de Dios: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el propósito, hermanos, que muchas veces Dios nos da lo que nosotros pedimos, para que la gloria sea de Él, hermanos. La gloria sea del Padre. Nosotros, hermanos, nos presentamos humildes, genuinos, pero reconociendo, hermanos, que el que merece la honra, el que merece la gloria es nuestro Señor Jesucristo. El viernes de oración pasado, que muchos de ustedes estuvieron presentes, pudimos escuchar, hermanos, de una manera breve los testimonios de muchas personas que son parte de este ministerio de oraciones contestadas. No lo usamos como un patrón de que Dios va a responder de la misma forma contigo, porque Dios obra con cada uno de nosotros de una manera personal,
Pero sí podemos resaltar el hecho, hermanos, de que el oído de nuestro Dios está atento al clamor de su pueblo. Y que cuando el pueblo clama con un corazón sincero y humilde, Dios lo escucha. Muchas veces, hermanos, estamos cansados en este mundo, preocupados, frustrados por la falta de oración. Están las preocupaciones en nuestra cabeza, las sentimos en el cuello. Y estamos de esa manera porque queremos, hermanos, porque Dios nos invita a que lo presentemos delante de Él. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Les voy a invitar que nos pongamos de pie. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que te afana, hermano, hermana? Por nada debemos de estar afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios, hermanos, está dispuesto a escucharnos en todo momento. No tenemos que hacer cita, no tenemos que marcarle para ver: Dios, vas a estar dispuesto el sábado a las 3 de la tarde. No, nos podemos presentar confiadamente en todo momento. Y lo único que Dios espera de nosotros, hermanos, es que le busquemos de una manera honesta y genuina. Si pueden poner en la pantalla, por favor, Salmos capítulo 145, versículo 18. Y les voy a invitar, hermanos, que me ayuden a dar lectura a este Salmo 145, versículo 18. Como dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Que sea de veras, hermanos, que verdaderamente estamos buscando a Dios por lo que Él es y porque reconocemos, hermanos, la gran necesidad que tenemos de nuestro Padre Celestial. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. En tu palabra, Señor, aprendemos, Señor, la exhortación que tú dabas y das acerca del comportamiento hipócrita de aquellos hombres que oraban con el propósito de ser vistos por los hombres. Yo te pido, Señor, que si en alguno de nosotros ha estado presente ese mal comportamiento de hacerlo porque la gente nos vea, que la gente nos escuche, perdónanos, Señor. De la misma forma, Señor, te pido, si nosotros como iglesia, Señor, si nosotros como esposa tuya no hemos tenido la comunicación contigo que tú esperas de nosotros, Señor, te pido que nos perdones en esta mañana. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dejando en claro en el corazón de cada uno de nosotros la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Pues si tenemos en claro, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de ti, será mucho más fácil, Señor, que nos presentemos delante de ti y oremos en todo tiempo sin cesar, Señor. Pues vamos a reconocer, Señor, que no podemos andar el día a día sin antes pedir tu ayuda, sin antes darte las gracias, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si nosotros como iglesia, Señor, te hemos entregado las obras en muchas ocasiones, Señor, donde le damos todas las fuerzas a nuestro trabajo, a nuestros patrones de este mundo, pero a ti te queremos dar las obras, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, y pon ese mismo sentir que hubo en tu siervo Jesucristo, que dice tu palabra, Señor, que incluso se apartaba de la multitud de sus discípulos para pasar un tiempo de intimidad con el Padre. Pon ese sentir en tu iglesia, Señor, de tal manera que nosotros anhelamos, disfrutamos el querer pasar tiempo en comunión contigo, Señor. Pues reconocemos, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, humildemente la pobreza de espíritu, Señor. Reconocemos nuestra bancarrota espiritual, Señor. Reconocemos, Padre, que separados de ti estamos completamente perdidos. Yo te pido, Señor, que guardes ese sentir en tu iglesia, Señor, de tal manera que lo tenemos presente y nos presentamos delante de ti, Señor, en todo tiempo, con oración y súplica, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, Señor, que hace el trabajo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que continúe preparándonos a cada uno de nosotros, Señor, en todo tiempo, a través de tu palabra, a través de la oración, Señor, manifestando, Señor, tu poder a través de todas esas cosas en la vida de nosotros, Señor, para que nos preparemos cada día más, Señor, para aquel día glorioso en el cual nos presentemos delante de ti, Señor.
Que nos demos cuenta, Señor, que aquella preparación que tú llevaste a cabo en cada uno de nosotros, a través de la oración, a través de tu palabra, Señor, no fue en vano, sino con un propósito, Señor, de que seamos a la imagen, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles, si Dios